Mis faros apenas rasgaban la oscuridad mientras conducía por la carretera sinuosa. Los pinos se cerraban a ambos lados, como muros verdes que susurraban con el viento. La radio sonaba baja, una pieza de violonchelo que no reconocía, apenas suficiente para mantener mis nervios bajo control. $22 la hora. Ese número no dejaba de repetirse en mi mente, marcando el ritmo con el pulgar en el volante. 5 noches a la semana, 8 horas cada una. Más dinero del que había visto en mi vida, y Dios sabía que lo necesitaba. Las facturas médicas de mi padre seguían apiladas en la mesa de la cocina como un montón de amenazas silenciosas, y la matrícula vencía en 2 semanas. Las cuentas del hospital de papá seguían amontonadas en la mesa de la cocina, como un monumento de papel a todo lo que no podía pagar. El pago de la matrícula, $800, podría haber sido 8 millones por lo irreal que parecía en mi cuenta bancaria. Pero este trabajo, este extraño turno de noche en el hogar infantil Robledal, podía cambiarlo todo. El edificio emergió entre los árboles como algo sacado de una novela gótica, todo ladrillo oscuro y ángulos afilados recortados contra el cielo estrellado. 3 pisos de ventanas me observaban desde arriba, la mayoría oscuras, algunas con el tenue ámbar de las luces nocturnas. Entré en el estacionamiento casi vacío, donde solo había 2 autos, un Toyota Corolla envejecido y lo que parecía el sedán de un supervisor. Me quedé un momento, con el motor aún caliente, repasando mis apuntes de enfermería bajo la luz del techo, signos vitales pediátricos, protocolos de administración de medicamentos, procedimientos de emergencia, todo el conocimiento que había metido en mi cabeza durante 3 años en el Instituto Comunitario Metropolitano. Me ajusté las gafas de montura metálica y miré mi reloj. 10:42 p.m. 8 minutos para el cambio de turno. El peso de mi situación me aplastaba mientras recogía mis libros y mi botella de agua. La voz de mamá resonaba en mi memoria. Vas a ayudar a mucha gente, Lucas. Vas a marcar la diferencia. Lo había dicho en uno de sus buenos días, antes de que el cáncer le robara la voz, la fuerza, todo. Antes de que aprendiera que, a veces, todo el conocimiento médico del mundo no es suficiente. La entrada principal estaba cerrada, pero encontré la puerta del personal lateral, justo como me había indicado la administradora durante mi breve entrevista telefónica. El pasillo del otro lado estaba tenuemente iluminado, con paredes pintadas de un verde institucional que reflejaba la luz fluorescente. El olor me golpeó de inmediato, esa mezcla distintiva de hospital, desinfectante y algo más. Algo frío y vagamente dulce, como flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. ¿Dónde debe ser Lucas? Me sobresalté y giré hacia la voz. Una mujer con bata quirúrgica apareció de detrás de la esquina y supe al instante que debía ser Ana Morales, la enfermera de día que me entrenaría. Tendría unos 40 años, con el cabello prematuramente canoso recogido en un moño desordenado y esos ojos cansados, que había aprendido a reconocer en los trabajadores de la salud a largo plazo. Pero había algo más en su expresión, una ansiedad apenas contenida, que hacía temblar sus manos mientras se acercaba. Sí, señora. Lucas Rivas, gracias por quedarse tarde para... Tenemos que hablar rápido, interrumpió, mirando su reloj. Quiero salir de aquí antes de las 11:00. Me guió por el corredor a paso rápido, sus zapatillas chirriando contra el linóleo. La administradora probablemente te hizo creer que esto era un puesto pediátrico normal, pero el turno de noche tiene protocolos específicos. Entramos en una pequeña sala de descanso con luces fluorescentes parpadeantes, una cafetera que había visto mejores décadas y una mesa redonda rodeada de sillas desiguales. Ana sacó una hoja laminada de su bolso y la colocó entre nosotros con la reverencia que se reserva para los documentos legales. Estas son las reglas, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Debes seguirlas al pie de la letra, sin excepciones, sin modificaciones. La seguridad de los niños y la tuya depende de ello. Tomé la hoja, esperando encontrar protocolos hospitalarios estándar sobre horarios de medicación o procedimientos de emergencia. En su lugar, me encontré leyendo algo que no tenía sentido lógico. No ACs, Carrico. Reglas del turno de noche en Robledal, 11:00 p.m. a 7:00 a.m. Regla 1. Debes completar la primera ronda de signos vitales antes de las 11:30 p.m. Cuando termines, debes decir en voz alta en el puesto de enfermería, todo está bien, no es para nosotros. Regla 2. La luz nocturna en la pura habitación 207 debe tener un foco rojo.
Si encuentras que se ha vuelto azul, no entres. Ve inmediatamente al modo armario de ropa blanca y espera hasta que escuches 3 golpes en la puerta. Regla 3. Si escuchas a un niño llorando desde el piso superior cerrado, no lo reconozcas. No vayas a investigar. Sube el volumen de la radio en el puesto de enfermería hasta que el sonido lo ahogue. Regla 4. Si ves a un niño pequeño con pijama a rayas y que quiere jugar al escondite, debes jugar. Cuenta hasta 30. Si lo encuentras, se reirá y correrá. Si no lo encuentras en 5 minutos, regresa al puesto de enfermería y ahora toca la campana 2 veces. Odia la campana. Regla 5. Una mujer con un uniforme de enfermera antiguo puede aparecer meciendo a un niño en la sala de juegos tenue. No mires su rostro. No te acerques. Retrocede lentamente y cierra la puerta. Ella no debe notarte. Regla 6. Si suena la alarma de incendio, pero las luces no parpadean, no es un simulacro. Reúne a los niños, solo de las habitaciones 200 a 210. Bajo ninguna circunstancia abras la puerta de la habitación 207. Llévalos al jardín y no regreses al interior hasta el amanecer. Regla 7. Si escuchas llanto desde el final del pasillo, detente. Quédate completamente quieto, con los ojos cerrados, hasta que sientas una ráfaga de aire frío. Solo puede verte si la miras o haces ruido. Leí la lista 2 veces, esperando que Ana rompiera en una sonrisa y me dijera que era una elaborada broma de iniciación para el nuevo. En cambio, me observaba con esos ojos cansados y asustados, las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. ¿Es esto algún tipo de protocolo de seguro de responsabilidad? Pregunté finalmente, tratando de mantener un tono ligero. Como normas de seguridad laboral escritas por un abogado paranoico. Su risa fue hueca, amarga. Ojalá fuera tan simple. Se levantó abruptamente, recogiendo su bolso y su chaqueta. Llevo 15 años haciendo esto, Lucas. 15 años siguiendo estas reglas. Y aún estoy aquí, viva, más o menos sana. Se detuvo en la puerta y me miró con algo que podría haber sido lástima. Lo médico es estándar. Encontrarás los historiales de los pacientes, los horarios de medicación y los protocolos de emergencia en los lugares habituales. Pero esto, señaló la hoja laminada, esto te mantiene a salvo. ¡Ana! ¡Espera! Pero ya se alejaba, sus pasos resonando por el corredor con creciente velocidad. Un momento después, escuché el portazo de la puerta lateral, seguido del sonido de un motor arrancando con casi desesperación. A través de la pequeña ventana de la sala de descanso, vi cómo las luces traseras de su Toyota desaparecían entre el bosque de pinos, dejándome solo con una lista de reglas imposibles y la creciente certeza de que estaba en un problema mucho más grande de lo que podía manejar. Miré mi reloj, 10:48 p.m. 12 minutos para que comenzara oficialmente mi turno, y ya iba, retrasado, si quería completar la primera ronda de signos vitales antes de las 11:30. Doblé la hoja de reglas y la guardé en el bolsillo de mi bata, diciendo para mis adentros que probablemente era solo una tradición elaborada, una forma de molestar a los nuevos empleados en un lugar donde el trabajo ya era emocionalmente agotador. Los historiales de los pacientes estaban donde Ana había dicho, archivados en el opuesto de enfermería, en el centro del segundo piso. 7 niños, de 6 a 10 años con condiciones terminales, que me apretaban el pecho con un dolor familiar. Había solicitado experiencia pediátrica como parte de mi programa de enfermería, pero leer estos archivos, ver los historiales médicos, los fracasos en los tratamientos, las anotaciones sobre cuidados paliativos, me trajo demasiados recuerdos de sentarme en sillas similares, leyendo gráficos similares, viendo a mi madre desvanecerse día a día. Habitación 201. Mateo López, 6, fibrosis quística. Habitación 203. Valeria Gómez, 10, tumor cerebral. Habitación 207. Sofía Ramírez, 8, leucemia linfoblástica aguda. Los nombres continuaban, cada uno representando la peor pesadilla de una familia. Cada uno un recordatorio de por qué había elegido esta profesión imposible. Recogí mis suministros, estetoscopio, termómetro, esfigmomanómetro, el peso reconfortante del equipo médico que realmente tenía sentido, y comencé mis rondas. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos.
roto solo por el zumbido de los sistemas de ventilación y el pitido distante de los monitores. Los camurales coloridos de animales sonrientes y paisajes de arcoíris, que de día parecían alegres, ahora lucían con siniestros, bajo la luz fluorescente, sus colores brillantes, lavados, en pálidas aproximaciones de alegría. Mateo López dormía pacíficamente, su respiración asistida por una máquina que soplaba suavemente junto a su cama. Revisé sus signos vitales en silencio, anotando los números en su gráfico y ajustando su manta cuando se movió ligeramente. En la habitación siguiente, Valeria estaba despierta, sus grandes ojos siguiendo mis movimientos. ¿Eres el nuevo enfermero nocturno?, susurró. Así es, soy Lucas. ¿Cómo te sientes esta noche, Valeria? Bien, un poco asustada. A veces da miedo aquí por la noche. Me senté al borde de su cama, revisando su pulso mientras intentaba proyectar la calma confianza que nos habían enseñado en la escuela de enfermería. ¿Qué tipo de miedo? ¿Solo ruidos? Valeria apretó contra su pecho un conejo de peluche gastado. A veces escucho cosas en el pasillo, pero las enfermeras de día dicen que es solo la medicina, que me hace ver cosas que no están ahí. La medicina puede hacer eso, asentí, aunque algo blando y frío se asentaba en mi estómago. Pero estás a salvo aquí. Para eso estoy yo, para asegurarme de que todos se mantengan seguros y cómodos. Continué por las habitaciones, conociendo brevemente a cada niño, tomando sus signos vitales y haciendo anotaciones. Todos eran tan pequeños, tan frágiles, luchando batallas que habrían quebrado a adultos del doble de su tamaño. En la habitación 207, conocí a Sofía Ramírez, la niña de 8 años con leucemia. Estaba despierta a pesar de la hora, sus ojos oscuros brillantes con una inteligencia inquietante y algo que parecía sabiduría antigua. «Tú eres nuevo», observó mientras le tomaba la temperatura. «Primera noche. Soy Lucas. Soy Sofía. ¿Vas a seguir las reglas?». La pregunta me tomó por sorpresa, y mi mano se detuvo en su muñeca mientras le tomaba el pulso. «¿Qué reglas?». «Las que les dan a todas las enfermeras nocturnas, sobre la señora triste, el niño que quiere jugar y el llanto de arriba». Su voz era matter of fact, como si estuviera hablando del clima. «Tienes que seguirlas, o pasan cosas malas». «Sofía, ¿alguien te ha estado contando historias de miedo?». Negó con la cabeza, solemne. «Yo veo cosas. La señora triste mira desde el pasillo a veces. Quiere ayudar, pero su ayuda no es buena». Señaló la luz nocturna, enchufada en la pared cerca de su cama. Un foco rojo, que lo bañaba todo en un resplandor cálido. Eso la mantiene alejada, la mayoría de las veces. Las luces rojas la ponen triste, pero no enojada, solo triste normal. Terminé de tomar sus signos vitales, mis manos firmes por años de entrenamiento, aunque mi mente corría a 1000 por hora. «Sofía, ¿le has dicho a las enfermeras de día que ves a esta señora? Ellas lo saben, son las que pusieron la luz roja», dijo, y me dijeron que nunca salga de mi habitación por la noche sin importar lo que escuche. Se recostó contra su almohada, mirando de repente exactamente como una niña de 8 años. «Pareces un simpático, señor Lucas. Espero que sigas las reglas». A las 11:25 p.m. había terminado las rondas. Mi portapapeles estaba lleno de signos vitales y notas de medicación. Todo normal y rutinario, en completo contraste con la fría inquietud creciente que se había instalado en mi pecho. Regresé al puesto de enfermería, mirando el pasillo vacío que se extendía en ambas direcciones, roto solo por los como suaves círculos de luz de las puertas de las habitaciones. Saqué las hojas laminadas con las reglas. Regla 1. Cuando termines debes decir, «todo está bien», en voz alta en el puesto de enfermería. No es para nosotros. Miré alrededor del pasillo vacío sintiéndome ridículo, pero recordándola con expresión aterrada de Ana y las inadvertencias solemnes de Sofía. ¿Qué daño podía hacer? «Todo está bien», dije en voz alta, mi voz resonando en las paredes. Por un momento, nada pasó. Luego lo noté, un cambio sutil en el ambiente, como el instante antes de una tormenta, cuando la presión del aire cambia y cada pelo de tus brazos se eriza. La temperatura parecía haber bajado unos grados, y en la distancia creí escuchar un suspiro suave, como si el edificio mismo hubiera estado conteniendo la respiración. Todavía estaba tratando de racionalizar con la sensación cuando noté el problema en la habitación 207. El resplandor rojo que se filtraba bajo la puerta de Sofía
había desaparecido, reemplazado por algo más frío, más azulado. Mis pasos resonaron en el silencio mientras me acercaba, y podía ver a través del espacio bajo la puerta que su luz nocturna ahora lo bañaba todo con una iluminación azulada y fantasmal. Cada instinto que había desarrollado en 3 años de escuela de enfermería me gritaba que revisara a mi paciente. Una luz azul podría indicar un mal funcionamiento del equipo, una emergencia médica, cualquier cantidad de situaciones que requirieran intervención inmediata, pero la voz de Ana resonaba en mi memoria. La seguridad de los niños depende de esto. Me quedé congelado frente a la habitación 207, mi mano flotando sobre el pomo de la puerta, desgarrado, entre el protocolo médico y un miedo cada vez más indiscutible. A través de la puerta podía escuchar a Sofía durmiendo pacíficamente, su respiración estable y normal. Ninguna señal de angustia, ninguna emergencia médica. Solo una luz azul donde debería haber una roja. Regla 2. Si encuentras que se ha vuelto azul, no entres. Ve inmediatamente al armario de ropa blanca y espera hasta que escuches por 3 golpes en la puerta. El armario de ropa blanca estaba al final del pasillo. Un espacio estrecho que olía a detergente industrial y suavizante de telas. Me metí entre los estantes de toallas y sábanas, cerrando la puerta detrás de mí y sintiéndome claustrofóbico en la oscuridad. Mi reloj brillaba en la oscuridad total, 11:37 p.m. Durante los primeros minutos me sentí ridículo. Era un profesional médico entrenado, escondido en un armario por supersticiones absurdas, abandonando a una paciente que podría necesitar ayuda. Pero a medida que pasaban los minutos y mis ojos se adaptaban a la oscuridad, comencé a oír cosas, pasos en el pasillo pero equivocados, de alguna manera, arrastrados, desiguales, como si alguien caminara con una cojera grave. Se movían lentamente, con deliberación, deteniéndose frente a las puertas de las habitaciones. Apreté mi oreja contra la puerta del armario y contuve la respiración, escuchando la progresión de los sonidos. Luego llegó el llanto. Comenzó suave, apenas audible, el tipo de sollozo tranquilo que podrías escuchar de un familiar doliente en la sala de espera de un hospital. Pero se acercó más, se volvió más distinto, y había algo fundamentalmente malos en él. El tono era demasiado bajo, demasiado hueco, como un sonido que resonaba desde el fondo de un pozo. No era el llanto de alguien triste, era el llanto de algo roto, algo que había estado llorando durante tanto tiempo que había olvidado cualquier otro sonido. Los pasos se detuvieron, justo afuera del armario de ropa blanca. A través de la delgada puerta, podía escuchar una respiración que no coincidía con ningún ritmo vital, jadeante y desesperada y hambrienta. Mi entrenamiento médico me decía que alguien estaba teniendo una emergencia respiratoria, a solo unos metros de mí, pero cada instinto primitivo que poseía me gritaba que me mantuviera escondido, en silencio, vivo. Los minutos se estiraban como horas. Mis piernas se entumecían por estar agachado entre los suministros. Mi camisa estaba empapada de sudor, a pesar del frío que parecía filtrarse a través de las paredes. Y la esfera de mi reloj se convirtió en mi universo entero. 11:42, 11:45, 11:48. El llanto continuó, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca se detenía. De vez en cuando, escuchaba otros sonidos, puertas abriéndose y cerrándose, el susurro de tela contra las paredes, un sonido como el de mecedoras crujiendo contra el suelo. Una vez, de manera aterradora, escuché lo que parecía ser una nana tarareada, en una voz que alguna vez fue humana. A las PAMA 11:53 golpes secos resonaron a través de la puerta del armario. Esperé un minuto completo antes de abrirla, y cuando finalmente salí con las piernas temblorosas, el pasillo estaba vacío y en silencio. El resplandor azul de la poshabitación 207 había desaparecido, reemplazado una vez más por la luz roja cálida. Cuando revisé a Sofía, estaba durmiendo pacíficamente, su respiración estable, su coloración buena. La luz nocturna roja estaba en su lugar, como si nunca hubiera sido otra cosa. Regresé a la sala de descanso a la 1:30 a.m., mis manos temblando mientras intentaba abrir mi libro de farmacología. Las palabras nadaban ante mis ojos,
símbolos sin sentido que no podían competir con el recuerdo de aquel llanto hueco y desesperado. Saqué la hoja laminada con las reglas de mi bolsillo nuevamente, alisándola sobre la mesa con nuevo respeto. Estas no eran rituales de iniciación, ni protocolos de seguro, ni no elaboradas bromas. Eran instrucciones de supervivencia, escritas con la sangre y el miedo de alguien más, transmitidas de un trabajador nocturno a otro como un texto sagrado. El terror de Ana tenía perfecto sentido. Ahora, al igual que la alta rotación de personal que la administradora había mencionado durante mi entrevista, miré mi reloj, 7 horas y media hasta el amanecer. 7 horas y media hasta que pudiera salir de Robledal y fingir que nada de esto era real, pero necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero, necesitaba creer que podía ayudar a estos niños, incluso si no entendía de qué los estaba protegiendo. Doblé las reglas con cuidado y las guardé de nuevo en mi bolsillo, cerca de mi corazón, donde las llevaría durante cada hora restante de oscuridad. Fuera de la ventana de la sala de descanso, los pinos se mecían con un viento que no podía sentir, y en algún lugar del edificio, un niño tosió suavemente en su sueño, soñando con los sueños que llegan a aquellos que viven entre la vida y algo más.